Mapas de vida. Les saludo, esto es Equilibrio Vital y yo soy Anand Mahapatra y esta es la parte 2, por decirlo de alguna manera, de esta información, esta investigación que hemos hecho con respecto al poder sanador de la voz. Hemos recopilado una serie de investigaciones y artículos de gente que ha estado durante años analizando, investigando lo que son las propiedades de la voz desde los tiempos más remotos, llegando a la conclusión que definitivamente esos mantras cánticos religiosos como los cantos gregorianos, las oraciones en las diferentes religiones, simplemente son una vía de vibración para sanar al individuo y al entorno. Allí es donde realmente está el secreto de la emisión de la voz. Usted escucha unos cantos gregorianos y por supuesto siente tranquilidad y esa vibración de la voz se armoniza con sus ondas cerebrales y lo lleva a un nivel de relajación y de bienestar que se traduce en salud. Y todo lo que existe en el universo, por supuesto, primero fue el pensamiento y ese pensamiento luego se manifestó como una palabra. El sonido se construyó y construyó todas las formas y esto se manifestó como vida dentro de esas formas, según Robert Lewis. Y no hay forma mejor dicha que esta. Toda energía sigue a un pensamiento. Nuestras propias ondas cerebrales son eléctricas. El sonido es una energía vibratoria que toma la forma de onda. El proceso físico del habla comienza con un pensamiento. Cuando vocalizamos los pensamientos, la energía experimenta un gran impulso para manifestarse. Cuando la música se interpreta y se exterioriza hacia un auditorio, también se percibe en nuestro interior. Lo mismo ocurre con las palabras y el lenguaje. Las palabras y sus sonidos vibran en diferentes partes del cuerpo. Estamos emocionales y mentales, así como distintos estados de conciencia. Estos estados definitivamente llevan a un resultado muy positivo. Algunos tienen el poder sobre lo físico, otros pueden estimular las emociones. Nuestras mentes son reflectores de palabras, la palabra tiene poder. No se trata solo de qué decimos, sino cómo nos sentimos y cómo lo decimos, cómo nos expresamos y el propósito que hay detrás de esa expresión. Si usted escucha una trompeta, que es un instrumento que en manos de gente inexperta sonaría muy feo, pero la escucha en manos expertas, puede inspirarlo, puede resaltar sus emociones, llevarlos a estados de ánimo realmente beneficiosos, placenteros. Lo mismo ocurre con la voz. La voz hay que trabajarla, hay que educarla, y sentir, escuchar una voz agradable. Definitivamente es muy sabroso y además hay sanación, una especie de regalo vibratorio con el cual te estás sanando de forma gratuita y también inconsciente cuando estamos escuchando una buena voz. Y si tenemos una buena voz, también nos estamos sanando nosotros mismos. El fundamento de la voz es la respiración. A través de la voz y la respiración, la energía mental creada por nuestros pensamientos puede manifestarse en nuestras vidas. La voz es una manifestación de la respiración y la respiración es vida por sí misma, es audible, es una palabra en sí. La voz como instrumento más creativo y musical. Posee poder para afectar nuestras vidas y la de los demás. Cuanto más aprendamos a unir la utilización de la respiración, la mente y la voz, mayor será nuestro poder en la vida. La voz humana transmite a quien está a nuestro alrededor los elementos y cualidades del sonido, es decir, el timbre, la melodía, el ritmo, la armonía, la fuerza y entonación. Cada voz tiene dos niveles de tonos predominantes: el tono natural, producido por la suma de sonidos de todos nuestros órganos, y el tono habitual. Emitimos sonidos que no son los nuestros según las circunstancias y conveniencia de nuestra vida diaria.
Hay diversas definiciones de entonación en el proceso de hacer vibrar sonidos y tonos para reforzar el proceso de revitalización. Y esto lo acota Ted Andrews. En un antiguo método de sanación es el empleo de la voz un instrumento para sanar. La idea de restaurar a las personas sus patrones armónicos. Una investigación realizada por Laura Elizabeth Reyes. Es un sistema de sanación que vale de sonidos vocálicos para alterar las vibraciones de cada molécula y célula de nuestro cuerpo. Es la prolongación consciente de un sonido valiéndonos de la respiración y la voz, dice Tom Gamble. El anterior lo dijo Lac-Maggie Garfield. Y también John Value, después de su investigación, llegó a la conclusión que es el proceso de hacer sonidos vocálicos para lograr equilibrio. La voz sostenida de tonos individuales con el propósito de hacer resonar zonas corporales específicas a las que se dirige la voz, el Rand McClean. Y es una actividad que definitivamente libera el flujo natural de la energía y permite que ésta circule por nuestro cuerpo. Es el empleo de la voz para expresar sonidos que liberan y alivien o hagan resonar el cuerpo físico, los campos etéricos. Es un sonido no verbal que descansa básicamente en las vocales, aunque puede incorporar el uso de consonantes para crear sílabas. De hecho, el emitir sílabas es muy sanador. Los suspiros, los quejidos o los canturreos también pueden ser tomados como formas de entonación. Logran un significado coherente cuando, por supuesto, llegan a estados de ánimo o llevan a estados de ánimos de relajación. Todas las prácticas de entonación implican el uso de sonidos no verbales para aumentar el flujo de la respiración, equilibrar la energía, liberar la emoción, resolver el trauma pasado y restaurar la armonía. Del griego armos, unión, del sistema cuerpo-mente. Al respirar hondo, para la entonación se calma el sistema nervioso, provocando la respuesta de relajación. La entonación de vocales ha demostrado que permite relajarse antes de un examen e incluso elimina los síntomas de migraña. Esto es lo que decía anteriormente. Alivia el estrés psíquico antes de una operación, mejora el insomnio. Póngase a entonar vocales y se va a dar cuenta A, I, O, U, acomode la voz, respirando adecuadamente. Entonar esas vocales oxigena el cuerpo, hace más profunda la respiración, relaja los músculos y estimula la circulación de la energía. La entonación es el uso del sonido más efectivo que existe como instrumento sanador por dos razones. Podemos usar la voz para hacer resonar distintas zonas del cuerpo a fin de recuperar el equilibrio, ya que cada órgano y tejido del cuerpo tiene una frecuencia sana en la que normalmente vibra, y cuando se produce la enfermedad, las vibraciones de esa parte del cuerpo se hacen diferentes. Con la creación de sonidos que sean armónicos de la frecuencia de resonancia del órgano sano, es posible cambiar el ritmo de vibración de la parte enferma del cuerpo, haciendo que vuelva a su frecuencia natural. Y también está el segundo punto, que es la intención, que es la energía que se crea detrás del sonido. Es la conciencia que tenemos cuando hacemos un sonido. ¿Y dónde está la intención? En nuestra mente, como una imagen o una visualización que proyectamos con el sonido producido. Cuando se crea la intención. ¿Recuerdan aquel programa de Greta Braden sobre lo que son las vibraciones y el pensamiento? Bueno, aquí ya estamos uniendo ese patrón para crear esa referencia de sanación a través del sonido natural que es la voz. Y por supuesto la intención. Solamente el pensar ya crea, ya mueve los engranajes y lleva esa energía a través del sonido. Durante la respiración que hacemos antes de hacer el sonido, por supuesto estamos fortaleciendo esa intención. La voz humana es más capaz que cualquier otro instrumento de enfocar y proyectar energía con intención durante la producción del sonido. Con esta entonación uno puede proyectar la voz por medio de vocales hacia una persona para explorar su cuerpo y su campo de energía, ya sea que se dirija solamente hacia una persona o a un grupo, o también se puede ejecutar uno solo, ya que se ha demostrado que libera las tensiones y emociones, desencadenando así el proceso de sanación. Ustedes recuerdan el mito
en que los brujos de antaño, las personas que se consideraban brujos, emitían ciertos cantos, ciertas entonaciones para lograr un medio. Bueno, allí hay mucho desierto, definitivamente. Una entonación adecuada, con una vibración adecuada y la intención, pueden lograrse muchísimas cosas. Y no es nada de magia, simplemente es naturaleza y es ciencia, la verdadera ciencia. Cuando con la voz se pueden hacer 2 o 3 notas al mismo tiempo, se denomina canto armónico. Como esos conjuros, estaba buscando la palabra hace rato, son conjuros, lo que hacían esos supuestos brujos de antaño, y simplemente era el dominio completo de la vibración a través de la voz. Lo cierto es que los armónicos también se llaman hipertonos. ¿Okay? Casi todos los tonos producidos por un instrumento musical, por nuestras voces o por alguna otra fuente de sonido, en realidad no son tonos puros, sino mezclas de frecuencias de tonos puros llamados parciales. Esto para tener un poquito más de referencia de por qué se produce el sonido de la voz. A la más baja de esta frecuencia se llama la fundamental. Todas las parciales más altas en frecuencia que la fundamental reciben el nombre de armónicos, y con la voz se pueden hacer 2 o hasta 4 notas al mismo tiempo, como los cantos ejecutados en el Tíbet, en India, en China, en Mongolia y Filipinas. Hay, por supuesto, toda una ciencia llamada música terapia que ha experimentado con la voz, con terapeutas del sonido sagrado, como le llaman, y la entonación hacia un paciente o grupo de enfermos con diversos padecimientos en un auditorio de clínicas y hospitales han llegado a confirmar que se produce la respuesta de relajación. Además de la entonación y armónicos vocales, por supuesto hay toda una experiencia clínica en el que se juntan acordes continuos con el teclado, con el sonido, por ejemplo, de un instrumento, el didgeridoo, o la campana tibetana, o el cuenco de cuarzo, lo que llaman sonido drone, y se produce en el paciente definitivamente un cambio de mejora. Colocar esto entre 5 y 10 minutos es una buena iniciación para sanar. Bueno, y así concluimos esta segunda parte. Nos queda mucha información sobre la voz. Vamos a hacer una tercera para entender más y definitivamente inspirarnos a depurar, a educar a nuestra voz para estar sanos y también con ella para sanar. Yo soy Anand Mahapatra. Estoy en Twitter con @MahapatraAnand. Estoy en Facebook con la página web Anand Mahapatra Ayurveda Yoga, y también con el grupo Anand Mahapatra Equilibrio Vital, donde está toda esta información. Me pueden escribir a través de mi correo electrónico anandmahapatra@gmail.com. ¿Y qué otra cosa tenemos por allí? Bueno, estoy en Spreaker. Ustedes pueden escuchar esto en el blog también, en blog.anandmahapatra.com, y en la página web www.anandmahapatra.com.